Bienvenidos nuevamente a Diálogo Integral. Más y mejor comunicación, más y mejor democracia. Danilo Clime. Andrés Irujo, bienvenido. Bienvenido, y a todo nuestro público. No se estila mucho eso de mencionar personas de manera específica, saludos, pero quiero saludar a un casi compueblano, ¿verdad? Yo soy nagüero adoptivo. Y quiero saludar al profesor Pedro Antonio López de Nagua, que es profesor de la Universidad Católica Santo Domingo, aquí en la capital, que es un asiduo oyente de nuestro espacio. Nosotros tenemos varios televidentes, sí. Quizá como ese profesor, varias gente me ha reportado en el programa, incluso he perdido su teléfono, espero que me llame José Rijo, quien fue diputado y está realizando un gran trabajo en el proceso de reforma institucional. Me pidió que quería venir a tratar esos temas institucionales. A José Rijo lo entrevisté en una ocasión. Me parece que es un magnífico vocero, un magnífico comunicador, es un comunicador de lo que hace. Y un político modernizante. Yo no sé qué hacía en el Partido Reformista. Bueno, sí, son de esas figuras. Pero bueno, a propósito de... esta semana ha sido muy... y tenemos ya 2 semanas, de hecho, activa, con una actividad partidista muy intensa, con muchos elementos nuevos y novedosos. Si tú sabes una cosa, Irujo, que un filósofo dijo una vez, y eso se está verificando ahora, que los contemporáneos raras veces somos capaces de interpretar los signos que marcan nuestro tiempo. Claro, es difícil. Sí. Es difícil abstraerse. Sí, a veces nosotros, y esta es una época así, yo veo que mucha gente está usando esquemas analíticos ya hace 20 años para una sociedad que cambió, para un régimen de partidos que se ha modificado notablemente y para unas tendencias políticas que se mueven al impulso de unos vientos que deben ser reinterpretados. Pero ¿no será eso también una señal de que se están repitiendo algunos esquemas, algunas prácticas, algunas, digamos, estilos de políticos, y en esto sí hay una referencia con el pasado, quizás muy lejano, Tú y yo que estudiamos dialéctica. Periodo de los 12 años. Acuérdate que la dialéctica habla de la circularidad en espiral. Sí. Pero, claro que se repiten, pero en una dimensión distinta. Diferente, entonces la dimensión en la que hay que reinterpretar. La diferencia es lo que no se cae. Sí. Bueno. Pues precisamente, continuamos todavía durante toda esta semana, muchos problemas, a veces hasta preocupantes, porque hay digamos que un nivel de beligerancia, de conflicto, de agresividad incluso dentro del PRD, Partido Revolucionario Dominicano, que caramba, preocupa, porque refiere a uno ineludiblemente a momentos de crisis muy grandes dentro de ese partido. Peña Gómez y Masluta, la salida de Bosch del PRD y la creación del PLD. Momentos diferentes, incluso el acuerdo de Santiago, el acuerdo de Santo Domingo, las composiciones un tanto bizarras que se daban a veces y los conflictos que eso generaba. Es lo que te decía yo la otra vez, porque uno que ha estudiado el PRD es un partido de verdad diverso. En esa diversidad hace que las facciones y los grupos se expliciten. Entonces sea una organización federada, pero fue desde su mismo nacimiento. Sí, el PRD cuando nació tuvo 3 liderazgos importantes, que eran los 3 Juanes. Juan Rodríguez, Juan Bosch y Juan Isidro Jiménez Grullón. Pues la primera confrontación se da entre los 3 Juanes, que es sintomático, o sea, no fueron 2 Juan contra 1, sino los todos 3 contra todos. Sí. Era casi como el duelo del bueno, el malo y el feo. Exacto, pero óyeme, no tiene mejor figura, más gráfica, y la cosa terminó en que se excluyeron del PRD
tanto Juan Isidro Jiménez como don Juan Rodríguez, que además de que el temperamento político no le ayudaba para ventilar diferencias con los otros dos, pues tuvo, su hijo murió se inmoló en un desembarco, todas esas cosas. Y don Juan acabó dirigiendo el PRD. Pero cuando el PRD viene al país, se produce una confrontación entre Bosch, Silva y... Miolán. Miolán no, Francisco, bueno, otro de los PRD. La cuestión, acuérdate que se formó el PRD ortodoxo y el PRD auténtico, que aunque fueron de escasa trayectoria, sí, y muy fugaces, indicó una fractura significativa, al extremo de que la primera convención interna del PRD que se hace en el país, Peña Gómez, los testimonios, tuvo que falsificarse, porque la convención eligió como compañero de boleta a un señor de apellido Buenaventura del Sur, que a Bosch no le gustaba como compañero de boleta. Y entonces hubo que falsificar otra convención para sacar a Buenaventura y a escoger a un médico puertoplateño que terminó, González Tamayo, que fue el compañero de boleta de don Juan. Bueno, esas fueron las primigenias fracturas y divisiones, y después de ahí todo lo que se ha mantenido son divisiones, al extremo que es un eufemismo, porque el PRD, y lo digo en el sentido sociológico, se maneja con eufemismo, nunca se ha unido. El PRD o ha negociado la cohabitación o se ha producido el cisma. Lo que se llama unidad es una cohabitación, como lo entienden los políticos. De grupos para sí. Sí. No parasitarios, sino para pues sí. Sí, que negocian un espacio. En un momento fue don Antonio Masluta que negociaron y pudieron imponerse a los otros, se fracturó esa unidad, se impuso pero en ese momento el PRD tenía un árbitro, que era el doctor Peña Gómez. Sí. En los últimos tiempos, la gran crisis partidaria, y es la que vemos hoy, se evidencia porque no hay un árbitro con credibilidad y con autoridad. Entonces, eso genera, fíjate tú que la comisión... El mismo Peña Gómez durante mucho tiempo fue un armador y un árbitro, sí. No un contendor interno. No, pero desde que pasó a ser un contendor, entonces las situaciones críticas volvieron. Tuvo que imponer un bonapartismo, porque ese ha sido o la cohabitación o el bonapartismo. Bosch impuso durante un tiempo Bosch dirigió al partido como un Bonaparte. Después lo dirigió el doctor Peña Gómez. Desaparecido esos escenarios, ha venido un escenario de caos, un todo contra todo, y la cohabitación ha sido lo que se ha buscado. No se puede redefinir el modelo de cohabitación, entonces hay problemas. Pero en la actualidad tú ves esa crisis de autoridad y de legitimidad. O sea, la comisión política toma medidas que nadie respeta. El doctor Esquea Guerrero dijo que ese era un organismo de caricatura compuesto por dirigentes de caricaturas. Entonces... Y la verdad es que, bueno, también en nuestra, qué sé yo, en la práctica partidista que hemos tenido, el dirigir, ese afán de dirigir, y no tanto el presidencialismo, sino que dentro del organigrama hay muchas comisiones, y no solamente en los partidos como el PRD, el partido, digamos, de una estructura más afín a lo que es la democracia representativa que impera en América, sino incluso hasta en los partidos de izquierda que usan más el famoso verticalismo o el centralismo democrático. ¿Qué ocurre? Que unas comisiones políticas, una comisión, no un comité, no un organismo electo por asamblea partidaria, no, designada por una minoría para que lleve la política diaria, etcétera. Es decir, no es un organismo deliberativo, es un organismo de seguimiento a la política cotidiana, ¿verdad? Y de trazar algunas orientaciones,
pero quien debe decidir propiamente, orgánicamente, son los comités ejecutivos, los comités directivos, pero en este caso, bueno. No, bueno, tú y yo... Por eso se habla, pienso que de caricatura, porque ciertamente una comisión quiere estar por encima de alguien que ha delegado un comité ejecutivo. Así es. Pero bueno. Entonces, bueno, pues se genera un conflicto, pero por falta de legitimidad y autoridad en las estructuras internas. Entonces, tú te das cuenta que se produce una expulsión que no es expulsión. Esa comisión política nombra un sustituto que no puede asumir y que no asume, pero está nombrado. Entonces lo expulsan, es una caricatura, de verdad. porque quita lo de la función, pero entonces no, lo expulsan del partido. Eso es provocando un conflicto mayúsculo que no sé cómo, bueno, hasta el jueves de esta semana no sé cómo acabará resolviendo ese asunto, pero incluso figuras ahí tan notables, de tanto nombre y tanto mérito partidario y en la política nacional, como Milagros Ortiz Bosch, como Hugo Tolentino Dipp, que son gente de mucha autoridad, de mucha ascendencia moral dentro de la política dominicana. Entonces, bueno, expulsan a Esquea, pero no a Milagros Ortiz y ellos ya habían declarado previamente que eran compromisarios prácticamente de la decisión que Esquea había anunciado. La han mantenido. Entonces no sé por qué no los expulsan a ellos también, o por qué ellos en todo caso no acabarán renunciando junto con Esquea si lo van a expulsar. Bueno, es que ellos dan por no recibida la expulsión. Esquea ha seguido despachando y la comisión está trabajando para una asamblea de delegados que va a proclamar, es la que legalmente proclama. Mientras tanto, se está negociando la cohabitación. Y me dicen que lo que pasa es que lo que están pidiendo es demasiado para los otros. Bueno, yo oí ahí un pliego de demandas, como acostumbra a decir nuestro sindicalismo organizado, que la verdad es que no es un pliego de demanda, hay que demandar al que presentó el pliego. Sí. Pero además, mira, la desmesura es un elemento característico de nuestra clase política. Se están repartiendo un gobierno que no saben si ganarán. Porque eso es una desmesura. Esa es otra cosa. Pero por lo menos... Y hasta produce temor y mete miedo. Hay que verlo más como un elemento de un optimismo, una actitud muy optimista, que no es, creo yo, la del director del programa, porque hace rato que nos está mandando indicar que estamos desmesurados para ir a la pausa. De todas las vocaciones, la vocación política es la más noble. De todas las profesiones, la profesión política es la más vil.